Odessa y el fuego de la historia. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 11 de abril de 2026 y estamos en pleno sábado de gloria, el día del gran silencio, el día que la creación contiene la respiración a la esperanza o la espera de luz. Pero en el tablero del mundo el silencio es solo una apariencia. Ayer, 10 de abril, se cumplieron 82 años desde que los hombres del general Malinovsky rompieron las cadenas de la ciudad héroe, Odessa. En 1944, la bandera de la victoria ondeó sobre la ópera de Odessa tras 900 días de oscuridad nazi. Hoy esa misma perla del Mar Negro vuelve a estar en el epicentro de una tormenta sistémica. Mientras observamos una tregua de Pascua que pende de un hilo, los datos de inteligencia nos revelan un modelo de precisión de dos circuitos, un torniquete logístico en el norte y un martillo incesante en el sur. No son ataques al azar, es la preparación quirúrgica de un escenario que cambiará el mapa para siempre. Pero hay algo más profundo moviéndose bajo el cerco de los misiles, en Jerusalén. El mundo entero mira hacia el Santo Sepulcro. ¿Descenderá el fuego sagrado en un mundo que parece buscar su propio apocalipsis? ¿Qué sucede cuando la fe deja de ser un espectáculo de cámaras y se convierte en una trinchera del alma? Hoy analizamos la estrategia de los dos circuitos, la mística de la liberación de Odessa y la dura advertencia del padre Andrei Tachev. ¿Está nuestra fe lista para el silencio de los milagros? Pónganse cómodos. Aseguren sus puestos de vigilancia y preparen su cafecito. Iniciamos esta travesía entre la historia y la guerra y el espíritu. Así pues que iniciemos. Ahora bien, atención amigos de Que habla Geo. Muchos me preguntan por qué hablamos de Pascua hoy, 11 de abril, si en Europa y en Latinoamérica se celebró el domingo pasado. Pues, es vital entender que estamos ante la Pascua ortodoxa, la tradición milenaria del Este que se rige bajo el calendario juliano. Esta no es la Pascua del Vaticano, es la Pascua de la Santa Rus, la que une a Jerusalén con Moscú y hasta hace muy poco con Kiev. Pero fíjese en el movimiento del tablero político. El gobierno de Zelensky ha forzado una ruptura no solo militar, sino del alma, al prohibir la tradición ortodoxa canónica y obligar a seguir el calendario occidental. Kiev no solo busca integrarse en la OTAN, sino arrancar de raíz la identidad espiritual de su pueblo. Estamos viendo la imposición de una estructura religiosa creada bajo el mandato de Poroshenko, el expresidente de Ucrania, una entidad diseñada en despachos gubernamentales para sustituir siglos de fe compartida. Mientras el pueblo ucraniano es empujado hacia las tradiciones del Vaticano por decreto, la verdadera ortodoxia resiste en la clandestinidad o bajo el fuego. Hoy, el descenso del fuego sagrado es también un acto de resistencia para millones de fieles que se niegan a que un gobierno les diga cuándo y cómo deben encontrarse con Dios. Así pues, amigos de Que hablan Geo, para añadir un poco más de esto, no es solo una diferencia de fechas, amigos, es una guerra de identidades. Mientras en el oeste la Pascua ya pasó, aquí en el este, de lo que vamos a hablar el día de hoy se juega la continuidad de una tradición que el gobierno de Kiev intenta borrar del mapa. Así pues que estar atentos y vigilad porque la fe es el último territorio que intentan conquistar. Y ahora pasemos a Odessa. 907 días bajo el yugo y el precio de la libertad. Fecha clave, 10 de abril de 1944. El contexto. Hoy, 10 de abril de 2026, se cumplen 82 años desde que la perla del Mar Negro respiró de nuevo. Pero, para entender la victoria, primero debemos de entender el abismo, la oscuridad. 907 días de ocupación. Odessa no solo fue ocupada, fue martirizada. La resistencia durante 900 días. Los habitantes de Odessa lucharon por el derecho más básico, existir en su propia tierra sin las instrucciones de un invasor. El costo humano,
Las cifras son desgarradoras. 153,000 residentes de la ciudad y la región cayeron combatiendo en los frentes. El terror interno. Más de 80,000 civiles fueron asesinados. Aquí hay un punto vital para ustedes, amigos de Que Hablan Geo. Este artículo que estamos analizando, pues destaca que estas muertes no fueron solo a manos de los nazis, sino también de colaboradores que traicionaron a su patria por una oficina en administración de ocupación. ¿Se dan cuenta? La historia no se repite, pero rima, amigos de Que Hablan Geo. Así que entremos al mapa de la libertad, esas 3 etapas estratégicas. La liberación de Odesa no fue un evento fortuito, fue una obra maestra de la inteligencia militar del Tercer Frente Ucraniano, bajo el mando del legendario general Rodion Malinovsky. Sí, la trilogía de la libertad, Odesa 1944. La recuperación de la perla del Mar Negro no fue un evento aislado, sino fue una obra maestra de la estrategia soviética, no ucraniana, soviética, ejecutada en 3 actos decisivos. Amigos, no vean la liberación de Odesa como solo un día de combate. Fue un mecanismo de relojería militar que se movió en 3 fases. Primero barriendo el norte, luego asfixiando el centro y finalmente blindando el sur. Es el mismo esquema de circuitos que estamos analizando en la estrategia actual, ¿sí o no? De esto hemos hablado acá en De Que Hablan Geo, ¿no? Y yo se los he dicho, los rusos van a aparecer por el norte en Odesa, si algún día van a aparecer. Así pues que, hablemos de la primera etapa. El despertar del norte, marzo de 1944. Ponen atención, pero como les digo, la historia no se repite, pero rima. Y quizás estamos a pocos pasos, a pocos días de ver todo esto rimar. Todo comenzó con la operación ofensiva Uman-Botoshan. Aquí las fuerzas del Segundo Frente Ucraniano ejecutaron un barrido implacable sobre el sector norte de la región. En una sucesión de golpes rápidos cayeron los bastiones de Balta, Kotovsk y Ananiev, permitiendo que las tropas alcanzaran la línea estratégica del río Dniester. El cerco comenzaba a dibujarse. La segunda etapa, el martillo sobre el Bug, abril de 1944. Esta es la fase crítica, la ofensiva de Odesa. Bajo el mando del Tercer Frente Ucraniano, las unidades forzaron el cruce de Bug meridional, desafiando un terreno impracticable. El 4 de abril se logró el hito de capturar la estación de Razdelnaya, cortando la yugular logística del enemigo. Y para el 7 de abril caía Balaevka. Con este movimiento, el cerco sobre la ciudad se cerró definitivamente, dejando a los invasores sin escapatoria terrestre. Entremos en la tercera etapa, la consolidación del sur. Agosto de 1944. El sello final se puso con la operación Lassi-Chisinau. Tras la liberación de la ciudad, fue necesario asegurar todo el flanco sur. En esta fase se completó la limpieza total de la región de Ismail. ¿Se recuerdan? Hemos hablado en nuestros videos del puerto de Ismail, que está así a paso de Perico con Rumanía. ¿Ya? Los divide solamente el río Danubio, consolidando el control absoluto sobre el litoral y devolviendo la estabilidad definitiva a la región de Odesa. Así que el terreno como enemigo. Sí, el enemigo no solo eran las tropas fascistas. Los invasores construyeron su defensa basándose en obstáculos de agua. Los estuarios de Tiligul y Adyalik se convirtieron en fosas defensivas. El clima repugnante, el barro y el clima aliado del defensor hacían que las carreteras fueran intransitables para la logística pesada. A pesar de tener el clima en contra, el general Malinovsky, un hijo de Odesa, que conocía cada calle, preparó el golpe final contra las 4 líneas de la defensa que protegían la ciudad. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, hoy no es un sábado cualquiera. Es el aniversario de la libertad de una de las piezas más sagradas del tablero. Odesa, 907 días de terror terminaron en un día como ayer, hace 82 años. Pero fíjense los detalles de la historia.
80,000 civiles asesinados no solo por invasores, sino porque quienes decidieron colaborar con ellos. ¿Mm? Y ellos los conocemos hoy también, ¿verdad? Una lección de lealtad y traición que sigue vigente en este 2026. Así pues que vamos a analizar cómo el tercer frente ucraniano soviético rompió 4 líneas de defensa en un terreno impracticable. Porque si quieren saber cómo pasará en los próximos meses en este mismo frente, tienen que saber cómo se ganó la última vez. Atentos a la estrategia porque el general Malinovsky está a punto de entrar a la ciudad. Rompiendo el muro de agua, abril de 1944. Para liberar Odessa, el Ejército Rojo tuvo que superar 4 líneas de defensa insuperables. Los invasores aprovecharon los estuarios, lagunas costeras como fosos naturales de una escala colosal. Las 4 líneas de la fortaleza Odessa: orilla occidental del estuario de Tiligul, orilla oeste del estuario Adyalik, orilla occidental del estuario Big Adyalik, el cinturón de desvío de la ciudad. La cabeza de puente: 4 días de sangre. El avance comenzó con las divisiones 86ª y la 109ª de la Guardia. El hito, capturaron un pequeño trozo de tierra en la orilla oeste del Tiligul. Durante 4 días esos hombres defendieron un pedazo de barro contra una resistencia feroz. El resultado, ese pequeño terreno fue la llave. Al defenderlo, permitieron que el 10º cuerpo lanzara la ofensiva sobre Sverdlovo en la noche del 4 de abril. El golpe de gracia. En Razdelnaya, el 6 de abril ocurrió un movimiento maestro. Mientras la infantería luchaba en las alturas de Sverdlovo, el grupo mecanizado por caballos del Tercer Frente Ucraniano capturó la estación del ferrocarril de Razdelnaya. La importancia. Capturar una estación de tren en 1944 era como cortar la yugular del suministro enemigo. Fue una batalla feroz donde el enemigo perdió casi 600 hombres y cientos fueron capturados. La logística nazi colapsó. El asalto trimodal: tierra, aire y mar. Llegamos al 8 de abril. El espacio entre los estuarios de Kuyalnitsky y Bolshoi Azilavsky se convirtió en un embudo de fuego. Liberaciones relámpago cayeron Fontanka, Alexandrovka y finalmente Krasnanovka a las 23 horas del 9 de abril. La gran coordinación. Aquí hay un detalle para ustedes, amigos de Que Hablan Geo. El teniente general Tsvetaev, el coronel general Juez del 17º Ejército Aéreo y el capitán I.P. Escrito, Flota del Mar Negro, sellaron el pacto de acero. El asalto a Odessa no solo sería un avance de infantería, sería un ataque simultáneo desde el norte, el cielo y el mar. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, fíjense bien en este mapa de 1944 porque los nombres de estos estuarios, Tiligul, Adyalik y Kuyalnitsky, están volviendo a los informes de inteligencia hoy mismo. El general Malinovsky no lanzó a sus hombres al matadero, los lanzó a una pinza coordenada. Mientras las guardias se desangraban por una cabeza de puente durante 4 días, la caballería mecanizada cortaba los trenes en Razdelnaya. Eso es razón de estado militar. Sacrificio en el frente para lograr el colapso logístico en la retaguardia. Presten atención a la noche del 8 de abril. El pacto entre el general de campo, el de aire y el jefe de la flota, pues coordinación total. En el 2026 estamos viendo cómo Rusia intenta replicar esta sinfonía de armas combinadas para asegurar que Odessa, la ciudad héroe, regrese al cauce histórico. Así que, ¿podrá la tecnología moderna superar lo que aquellos hombres lograron con un puro coraje y estrategia? Y con esto entramos en el clímax de la épica, el asalto a la perla. Yo diría que este es el cierre perfecto para esta narrativa. Aquí es donde la razón de Estado se encuentra con la preservación de la cultura y el heroísmo puro.
Lo que nos escribe este texto es la diferencia entre un libertador y un destructor. Así que empecemos con el rescate de la perla, 9-10 de abril de 1944. Llegamos a las afueras de Odessa. El enemigo está acorralado, pero ha convertido cada plaza en un campo de tiro y cada intersección en un búnker. La misericordia del vencedor. Aquí hay un detalle que yo creo que tenemos que notar. El mando soviético tomó una decisión de razón de Estado fundamental. Fuego limitado. A pesar de la resistencia nazi, el comando limitó el uso de artillería pesada. No querían liberar un cementerio de escombros. Querían salvar la arquitectura y el alma de la ciudad. Prefirieron el riesgo de combate callejero antes que reducir a Odessa en cenizas. Así que el último acto de desesperación nazi. Al verse perdidos, los invasores recurrieron al sabotaje, la inundación. Volaron la presa de Lusanovka, inundaron las zonas adyacentes a la estación para frenar los tanques. Las montañas de fuego. La resistencia fue feroz en la montaña de Shevajovaya y Shkodavaya, donde la división 248 del coronel Galay tuvo que pedir apoyo aéreo para romper el muro defensivo a las 2 de la tarde. Así que el cierre del puerto sin escape. A las 8 p.m. del 9 de abril comenzó la tormenta de la ciudad. Bloqueo aéreo, la aviación soviética no bombardeó la ciudad, bombardeó el puerto. ¿Se dan cuenta? El objetivo era claro: impedir que el contingente nazi escapara por mar. Querían asegurar que la máquina misántropa del nazismo pagara sus crímenes en el lugar donde los cometió. El símbolo, la bandera en la ópera. La noche del 9 al 10 de abril fue una sinfonía de disparos bloque por bloque. Las divisiones 416, 320, 248 y 86 fueron las primeras en romper los límites urbanos. El momento de gloria. Mientras el regimiento 905 capturaba el puente Sabanev, el coronel N.Z. Galay realizó el acto que quedaría grabado en la eternidad. Bajo el fuego cruzado, subió a lo más alto y levantó la pancarta de la victoria sobre la ópera de Odessa. El silencio. Poco después, los últimos disparos se callaron y Odessa volvía a casa. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? Imaginen ese momento. El 10 de abril de 1944, el sol sale sobre una Odessa donde ya no se escuchan las botas de los ocupantes. La bandera ondea sobre la ópera, salvada del fuego gracias a la moderación de la artillería soviética. Aquellos hombres de la división 248 no solo ganaron una batalla, recuperaron el orgullo de una nación. Muchos no llegaron a ver la caída de Berlín en 1945, pero su sacrificio en el puente de Sabanev permitió que hoy, 82 años después, sigamos llamando a Odessa ciudad héroe. Hoy, sábado de gloria de 2026, mientras las armas callan por la tregua de Pascua, los fantasmas de Galay y Malinovsky caminan por esas mismas calles. Odessa fue liberada una vez del fascismo y la historia nos enseña que lo que es sagrado siempre encuentra el camino de vuelta a la libertad. ¿Verdad? Porque la historia de Odessa aún tiene capítulos por escribir. Y con esto, amigos de ¿Qué hablan Geo? Seguimos. Sí, ayer hablábamos de cómo Malinovsky liberó Odessa en 1944 rompiendo 4 líneas de defensa. Hoy estamos viendo cómo se construyen esas mismas líneas, pero de forma inversa. Rusia ha activado un modelo de 2 circuitos, un cinturón de contención en el norte para asfixiar la logística y un circuito profundo en Odessa para destruir la capacidad económica de Kiev. No son ataques aislados, es un sistema de preparación. La defensa aérea de Ucrania se está estirando hasta el punto de ruptura. Mientras el mundo mira la tregua de Pascua, acá en ¿De qué hablan Geo? Observamos la precisión nocturna en el sur. No se destruye la infraestructura crítica si no hay un plan para lo que viene después.
¿Estamos viendo el preámbulo de la caída definitiva de la perla del Mar Negro o es una maniobra de distracción para el golpe final en el norte? Estar atentos porque la preparación sistémica es la antesala de la victoria definitiva. Así que entremos de lleno a este modelo de presión de dos circuitos del 10 de abril de 2026. La estrategia actual ha dejado de ser una respuesta a los movimientos de Kiev para convertirse en un mecanismo de control proactivo. No se busca simplemente destruir, sino parar el terreno para una fase superior. El primer circuito, el cinturón de contención. Zonas, Sumy, Kharkiv y Chernihiv. Función, actúa como un torniquete logístico. El objetivo, interrumpir la rotación de tropas y fijar las reservas del enemigo. Al atacar la logística fronteriza, pues se obliga al mando de Kiev a gastar recursos preciosos solo para mantener su posición actual, impidiéndoles acumular fuerzas para cualquier contraataque. Es una guerra de desgaste de movimiento. El segundo circuito, el circuito profundo. Sí, adivinaron bien. Estamos hablando de Odessa. Zona, región de Odessa. Función, estrangulamiento económico y geopolítico. El objetivo real, no se trata solo de depósitos de armas. Se está destruyendo la moneda de Ucrania, energía, fertilizantes e infraestructura portuaria. Es la geopolítica del hambre y el frío. Al atacar la capacidad de exportación y la energía, Rusia envía un mensaje a Europa. El apoyo a Kiev es antinatural para vuestra propia supervivencia económica. Odessa es el punto donde la guerra militar se convierte en presión diplomática de alto nivel. Ahora, aquí entramos, yo diría, a un punto brillante en este análisis y es la inactividad consistente en el centro. La táctica. Al no sobrecargar la defensa aérea en Kharkiv de forma frontal, se obliga a Kiev a extender sus sistemas Patriot y Iris-T para cubrir el sur, Odessa, y el norte, la frontera. El resultado, la defensa aérea se vuelve delgada, porosa y vulnerable. Cuando llegue el momento de golpear a Kiev, y como bien se dice, llegará, la burbuja de protección estará tan estirada que se romperá al primer impacto sistémico. Mi pronóstico, hacia la fase de sistematización. No estamos en una fase de destrucción ciega, sino en una fase de configuración. Odessa como prioridad. Los ataques serán quirúrgicos buscando colapsar la infraestructura crítica que sostiene el esfuerzo de guerra exterior. El zarpazo repentino. La concentración nocturna en el sur sugiere que se está preparando un sector específico para una ruptura. No se trabaja en la infraestructura por diversión, sino porque se planea usarla o negársela al enemigo en un futuro muy cercano. Así pues que continuamos con este avance de resumen bélico para este sábado 11 de abril. Y observen bien el mapa de las últimas 24 horas. Mientras nos preparamos para el milagro del fuego sagrado, los misiles rusos han dibujado una nueva realidad táctica. Se han acabado los ataques caóticos. Ahora vemos un modelo de dos circuitos. En el noreste, un torniquete en Sumy y Kharkiv, que impide cualquier movimiento de tropas. Y en el sur, un martillo constante sobre Odessa. 15 ataques solo en la región portuaria. No están buscando objetivos de oportunidad. Están desmantelando la capacidad de Ucrania para respirar por el Mar Negro. Fíjense en el detalle. Ataques diurnos para localizar los radares y ataques nocturnos para aniquilarlos. Y mientras tanto, un solo impacto en Kiev. ¿Saben para qué? Para recordarles que el cielo sobre la capital sigue siendo vulnerable si se atreven a enviar su defensa hacia el sur. Estamos en una fase de debilitamiento sistémico. Rusia está abriendo ventanas en la defensa aérea. La pregunta no es qué han destruido hoy, sino qué están preparando para el momento en que la tregua de Pascua termine. Vigilad, porque el tablero está quedando sin piezas de defensa.
Así que tenemos el gran cambio de énfasis, 9-10 de abril. Lo que hemos visto en las últimas 24 horas es una sinfonía de saturación. Se registraron más de 34 episodios de ataque, pero lo relevante no es el número, sino la cadencia. Reconocimiento diurno para abrir la defensa aérea y saturación nocturna para destruir los objetivos. El primer circuito, el torniquete fronterizo, el bloque Sumi, 7 episodios. Kharkiv, 3 episodios. Chernihiv, 4. Funciona como un cinturón de presión constante. El objetivo no es conquistar terreno hoy, sino aniquilar la rotación. Al golpear los centros de combustible, los almacenes de munición, BC y los puntos de despliegue en estas regiones, Rusia está dejando las reservas de Kiev sin medios para moverse. Es una inmovilización sistémica. Y el segundo circuito, el colapso del sur, Odessa, con más de 15 ataques concentrados. La región de Odessa es la prioridad absoluta, infraestructura portuaria y logística marítima. Se busca anular la capacidad de exportación y sobre todo los sitios de almacenamiento de los drones navales, vehículos no tripulados, ¿verdad? Que tanto daño han intentado hacerle a la flota del Mar Negro. Quizás por eso ahora los están moviendo para Noruega. Táctica de aproximación repetida. Esto es clave, amigos de Que Hablan Geo. El hecho de que hayan ataques repetidos en los mismos puntos indica que Rusia no solo quiere dañar, sino asegurar la destrucción total de las infraestructuras estables. Así que nos encontramos con la estrategia de estiramiento. Los ataques aislados en Kiev, Poltava y Zaporozhia no son errores de cálculo. La razón de Estado son ataques auxiliares diseñados para mantener la defensa aérea de la capital en tensión. Si Kiev mueve sus sistemas Patriot al sur para salvar Odessa, la capital queda expuesta. Si los mantiene en el centro, Odessa cae. Es el dilema del defensor, ¿verdad? Y bueno, pasemos al milagro contra el apocalipsis. Amigos de Que Hablan Geo, estamos en el sábado de gloria y el mundo contiene la respiración, no solo por los misiles, sino por una llama que no quema. Por primera vez en 1200 años, el Santo Sepulcro estuvo cerrado para los católicos hace una semana. Hoy los ortodoxos luchan por entrar. Pero el problema no es solo entrar, es salir. ¿Cómo traer el fuego sagrado a Moscú cuando el espacio aéreo israelí está cerrado por la amenaza de Irán? Roscosmos está en alerta máxima. Roscosmos siempre proporcionan aviones especiales para llevar esta llama a Moscú, de Jerusalén a Moscú, para celebrar la misa de resurrección. Roscosmos está en máxima alerta. Se habla de rutas terrestres por Jordania hasta Damasco. Rusia está moviendo el cielo y tierra para que la luz de Jerusalén llegue a la Catedral de Cristo Salvador. Porque en la razón de Estado rusa, la fe es el blindaje del alma. Si la diplomacia falla en Islamabad y los aeropuertos en Tel Aviv siguen mudos, la ruta de Damasco se convertirá en la senda del milagro. ¿Veremos el descenso del fuego en el mundo en llamas o será este el año en que la oscuridad gane una batalla simbólica? Estar atentos porque el vuelo de Roscosmos es hoy la misión más importante para Rusia. Así que nos encontramos con un milagro en jaque, la logística del fuego sagrado. El contexto, sábado de gloria, 11 de abril de 2026, en unas cuantas horas. El escenario, una Jerusalén bajo ley marcial, un espacio aéreo cerrado y una fe que se niega a apagarse. El precedente es sombrío. 1200 años después, por primera vez en más de un milenio, el 5 de abril, la Pascua Católica, la semana pasada, la iglesia del Santo Sepulcro estuvo vacía. El cardenal Pizzabella celebró ante muros de piedra y silencio. La tensión, el conflicto con Irán y el Líbano han convertido a Jerusalén en una fortaleza. La apertura inesperada de la policía para la Pascua Ortodoxa es un milagro en sí mismo, pero la logística es un campo de batalla. Y esto nos lleva a Roscosmos y la ruta de fuego.
Tradicionalmente, es la corporación estatal Roscosmos la encargada de fletar el avión especial para traer la llama a Moscú. Pero en el 2026, el cielo de Israel es una zona de exclusión de misiles. El aeropuerto de Ben Gurion, a pesar de los anuncios de apertura, el principal aeropuerto israelí sigue inactivo. Esa tregua no se respeta y los vuelos siguen cancelados. Esto nos lleva al plan de emergencia ruso. Rusia no se queda de brazos cruzados. Se están trazando rutas alternativas dignas de una operación de inteligencia. La primera es la vía de Damascus. Siria ha abierto sus aeropuertos. Es un viaje de 6 horas por tierra desde Jerusalén cruzando Jordania. El puente de Amán. Jordania se perfila como la salida más segura. El aeropuerto de la capital jordana es el único pulmón operativo en medio del caos. Así que mientras se espera el fuego, las conversaciones en Islamabad penden de un hilo. Estados Unidos y Teherán no ceden. Para el mundo ortodoxo, que el fuego sagrado llegue a Moscú no es solo una tradición, es un símbolo de que Rusia sigue conectada a la fuente espiritual a pesar del asedio de la OTAN. Si el fuego no llega, el mensaje simbólico de oscuridad sería aprovechado por la propaganda occidental. Esto nos lleva a la metafísica del conflicto y el umbral del apocalipsis. Ya no estamos hablando de barriles de petróleo o metros de avance en el frente, como señala el filósofo Alexander Dugin. La guerra ha entrado en una dimensión donde los factores económicos son insuficientes para explicar la realidad. Estamos ante un enfrentamiento de naturalezas escatológicas. ¿Sí? El tercer templo y el aceleracionismo. La obsesión de Jerusalén. Los esfuerzos por crear la famosa vaca roja y reconstruir el tercer templo en lugar del Alcázar no son un folclore. Son intentos activos de ciertos sectores en Israel por acelerar la llegada del Mesías. El factor Washington. Donald Trump se encuentra en una pizza entre el lobby sionista y los dispensacionalistas, ese protestantismo extremo, cuya visión geopolítica es paradójicamente provocar las condiciones del fin del mundo para forzar la segunda venida. No quiero entrar en más detalles de esto, pero esto es lo que está escrito en el artículo. ¿Qué pasa si el fuego no desciende? Existe temor de que en medio de este caos el milagro falle. La tradición ortodoxa dice que eso marcaría el inicio del fin. Pero la historia nos da 3 lecciones de razón de estado divina. En el año 1101, los cruzados, el fuego no bajó para los católicos hasta que permitieron el regreso de los ortodoxos. Lección: la exclusión rompe el milagro. En 1579, la columna agrietada, cuando el clero armenio sobornó para expulsar al patriarca Sofronio IV, el fuego rompió la columna exterior para encender sus velas. Lección: el milagro no puede ser monopolizado por el dinero o el poder. Y en 1923, el gobernador británico, el fuego no descendió hasta que se permitió la entrada de los cristianos árabes y su ruidosa alegría que los caracteriza. Lección: la fe no entiende de protocolos coloniales. Así que nos encontramos con el veredicto: fin del mundo o advertencia. Aunque las escrituras, Mateo 24:36, dicen que nadie sabe el día ni la hora, la ausencia del fuego este sábado santo de 2026 sería la prueba definitiva de que la humanidad ha colmado la paciencia divina. No sería necesariamente el apocalipsis final, sino una señal de ira. En un mundo donde se bombardean ciudades en Semana Santa y se cierran templos milenarios, el silencio del fuego sería el espejo de nuestra propia oscuridad. Como dice Alexander Dugin, esta guerra ya es metafísica. Mientras Netanyahu busca su tercer templo y Washington juega con fuego dispensacionalista, pues los rusos, la fe ortodoxa, espera una llama que no quema. Sí. Si el fuego no desciende mañana, no corran a buscar el fin del mundo en los libros.
búsquenlo en el espejo. Sería la señal de que hemos enfurecido a Dios al convertir la tierra en un campo de batalla permanente, donde incluso la fe ha sido convertida en logística. Pero si el fuego desciende, si esa luz vuelve a brillar en las manos de los fieles, será la prueba de que aún hay esperanza, de que la razón de estado del cielo sigue dándonos una oportunidad para la sobriedad y la vigilancia. Mañana es domingo de resurrección para el mundo ortodoxo. Pase lo que pase en el frente, que la luz de este sábado de gloria pues ilumine las torres de mando. Velad, amigos, porque el fuego está por bajar y el mundo por fin guardará silencio. La palabra del arcipriste. Escuchen bien lo que nos dice el padre Andrei Takshev, porque es la medicina más amarga y necesaria para este sábado de gloria. Muchos están aterrados pensando que si Netanyahu cierra el Santo Sepulcro, el mundo se acaba. Pero este sacerdote nos da un golpe de realidad. Netanyahu es solo un peón. El problema es que hemos convertido el milagro en un turismo religioso de cámaras y fotos que no cambia el corazón de nadie. ¿Saben por qué las tierras del milagro arden constantemente? Porque no hay paz donde no hay arrepentimiento. El padre André nos da una advertencia. Dios nos está preparando para el día en que el fuego ya no descienda. Y ese día, los que solo creen por lo que ven, caerán. Para los que creen como los viejos santos, con el corazón puesto en Cristo y no en un espectáculo, permanecerán de pie. Amigos, nuestra fe no se reduce a una lámpara traída en un avión. Nuestra fe se reduce a quien reconocemos como nuestro único rey en medio de la tormenta. Si el fuego desciende, gloria a Dios. Si no desciende, que nuestra lealtad a la verdad siga intacta. Estar atentos porque el verdadero milagro ocurre dentro del alma, no enfrente a una cámara, a una fotico, en un TikTok, en un Instagram. La postura de Tachev, fe o espectáculo. Es que el mensaje del arcipreste es un llamado a la sobriedad. Mientras el mundo se angustia por si Netanyahu cierra el templo o si el avión de Roscosmos puede aterrizar, Tachev eleva la mirada hacia lo que realmente sostiene a una nación en tiempos de guerra: el aparato político y el odio milenario. Para Tachev, Netanyahu es solo una pieza en un tablero mucho más antiguo. La realidad, el cristianismo es históricamente una fe confrontada. Que las autoridades israelíes cierren o abran el templo es secundario frente a la realidad que el mundo político, por naturaleza, suele chocar con la autoridad divina de Cristo. Cambiar al líder no cambia la esencia del conflicto espiritual en Tierra Santa. El trampantojo del fuego sagrado. Aquí está la clave de este mensaje. Dios nos está preparando para la ausencia del milagro. ¿Sí? La crítica al modernismo. Tachev fustiga la forma en que tratamos el fuego sagrado hoy. Cámaras, fotos, gritos, bailes, redes sociales. Un milagro que no produce arrepentimiento ni conversión es para él, pues, un evento vacío. El ejemplo de los santos. ¿Recuerda al santo Sergio de Radonezh o Serafín de Sarov? Estos pilares de la espiritualidad rusa que no necesitaron ver el descenso del fuego en Jerusalén para alcanzar su santidad. Su fe se basaba en el amor a Jesucristo y el sacrificio espiritual, no en un fenómeno anual televisado. Así que nos encontramos con la preparación para el silencio. Yo diría que el padre André es profético. Los judíos cerrarán el templo y no permitirán la entrada a nadie más. Esto ocurrirá tarde o temprano. El objetivo divino. Dios está entrenando a los fieles para que su fe sea resiliente. Si el fuego no desciende o si el acceso se prohíbe definitivamente, el cristiano debe estar listo para seguir creyendo de otra manera. La esencia, Cristo es Rey y Redentor porque lo que hizo en la cruz y la resurrección no es por una llama que se enciende un sábado al año.
Así pues que la gran prueba de este sábado santo, del día de hoy. Terminamos con las palabras del padre Andrei Chachev. Y quiero que se queden con esto. Dios nos está entrenando. ¿Qué haremos si el fuego no desciende? ¿Qué haremos si el mundo político cierra definitivamente las puertas del Santo Sepulcro? El padre André es claro. Si nuestra fe se apaga porque una lámpara no llega a Jerusalén, es que no tuvimos fe, sino simplemente curiosidad. Nuestra victoria no se decide en el aeropuerto de Tel Aviv, ni en la logística de Roscosmos, se decide en nuestra capacidad de reconocer a Cristo como Rey, incluso en el silencio total de los milagros visibles. La fe de los vencedores es la que no necesita ver para creer, la que se fundamente en el arrepentimiento y no en el espectáculo de las cámaras y los gritos. Este sábado de gloria, si el fuego desciende, nos alegraremos, pero si no lo hace, o si las puertas se cierran, pues daremos gracias a Dios por probarnos, por limpiarnos del turismo religioso y por obligarnos a encontrar la luz en la oscuridad de la trinchera. Amigos de que hablan Geo, el verdadero apocalipsis no es el fuego que no baje. El verdadero apocalipsis es el que fuego baje y nosotros sigamos siendo los mismos. Velad, porque la resurrección es un hecho con fuego o sin él. Que tengan un placentero fin de semana. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.